Hola, ¿qué tal? Yo soy Tulio Moreno Reyes y le damos la bienvenida a la jornada de Veracruz. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que ha sido muy controvertido. A lo mejor no debería serlo, pero es parte de la agenda pública, que es la reforma a la ley de telecomunicaciones, del cual hay que recordar, esta iniciativa es motivada por estos videos que se estuvieron difundiendo en medios nacionales, con mensajes de contenido que se pueden considerar discriminatorios por parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a conversar con el diputado federal Adrián González Naveda, a quien agradecemos habernos recibido. Gracias, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes, debatiendo temas que son importantes debatir y que en pocos espacios realmente los podemos abordar con tiempo para reflexionar. Pues muchas gracias por disponer del tiempo. Tú formas parte de la Comisión de Telecomunicaciones. ¿Nos puedes comentar realmente cuál es el contenido de esta reforma y por qué se le considera que tiene puntos polémicos? Sí, yo soy secretario de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados. Y esta ley federal de radio y televisión, esta nueva ley federal, porque vamos a construir un nuevo ordenamiento jurídico, responde en primer lugar a la reforma constitucional que hicimos a finales del año pasado, donde desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, conocido como el IFETEL, y se construye una nueva Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Sí es una reestructuración del diseño institucional importante, porque regresamos a un esquema donde dejamos de tener una autoridad supuestamente autónoma, porque se le daba ese tratamiento como un organismo autónomo constitucional, y recuperamos más bien eso como una parte de las responsabilidades del Poder Ejecutivo. Nosotros hemos defendido que esta simulación que se construyó por muchos años, y me refiero específicamente al sexenio de Peña Nieto, en esta serie de reformas que en su momento le dijeron el Pacto por México, pero que nosotros siempre señalamos que era el Pacto contra México, porque además de privatizar el petróleo y querer desmantelar la Comisión Federal de Electricidad, construyeron unos órganos autónomos supuestamente para regular actores económicos, pero estos órganos autónomos estuvieron capturados por los agentes económicos que supuestamente tenían que regular desde un inicio, es decir, fue una simulación, porque estaba diseñado que los partidos con mayor representación, entiéndase PRI-PAN, porque era parte del régimen prianista, ellos ponían a las personas que encabezaban estas instituciones, y desde un principio eran personas con fuertes vínculos con los actores económicos que supuestamente tenían que regular. En este caso, en el IFT, los actores económicos son los concesionarios de radio y televisión. Entonces se hace una reforma constitucional para recuperar más bien esas potestades del Estado que se puedan ejercer desde el ejercicio del Poder Ejecutivo, con una autonomía técnica, por supuesto, y con absoluta ausencia de discrecionalidad en el manejo de las concesiones. Por eso es que hacemos una nueva ley de radio y televisión, pero en esta ley, en la propuesta de ley, la compañera presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aprovecha para incorporar un artículo donde se prohíba donde se regule, porque este es el principal debate, donde se regule la contratación de publicidad por parte de gobiernos extranjeros, por la polémica que tú comentas. El gobierno de Donald Trump contrató directamente con televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, y pagó unos spots que eran claramente lesivos a la dignidad nacional, unos spots que eran claramente racistas, que atentaban contra los principios de convivencia social que nosotros exigimos, porque señalizaban y estigmatizaban a los migrantes. ¿Te acuerdas? Esos son los spots que contrató Donald Trump. Y nosotros estamos a favor, por supuesto, de que se regule ese tipo de material, porque sí puede incluso llegar a atentar incluso contra la soberanía nacional. Imagínate que los concesionarios, en su afán de tener un ingreso, en su afán de lucro, sean capaces de otorgarle tiempo, por obviamente un intercambio monetario, a gobiernos que quieran incidir en nuestra política pública o en nuestros procesos electorales. Sería una clara intromisión antidemocrática. Entonces, de lo que se trata simplemente es de regular
esa contratación de spots por parte de los gobiernos extranjeros. No se está prohibiendo, se está regulando, se está estableciendo que la Secretaría de Gobierno tendrá que primero evaluar el contenido de esos spots antes de que sean autorizados, simplemente para que no dañen la dignidad ni la soberanía nacional. Dentro de las discusiones que se han dado cuando esto estuvo en el Legislativo Federal, pues no se comentó esta parte del contenido específicamente como pues la motivación en contra pues de lo que se argumenta de que implica censura, cuando pues obviamente están señalando, ¿no? Te vamos a meter a la cárcel, ¿no? Si esto es evidentemente pues una suerte de injerencismo, de este imperialismo redivivo que traen el gobierno de Trump. Sí, estos temas siempre son muy interesantes cuando estamos hablando de los alcances y los derechos que tienen no solo los concesionarios de radio y televisión, que son los que siempre inciden en el debate público porque tienen los medios para hacerlo, son los dueños o digamos los usufructuarios de las concesiones y los dueños de la infraestructura. El dueño de Televisa y de TV Azteca tiene mucho poder porque puede utilizar su canal para expresar su punto de vista. Es decir, legalmente somos iguales tú y yo a Salinas Pliego, pero en los hechos, ¿quién tiene mayor fuerza o facilidad para dar a entender su punto de vista? Evidentemente él, porque tiene los medios, y eso genera un desequilibrio que puede llegar incluso a condicionar la vida política de un país. Ha sucedido en otras naciones y mismo aquí en México siempre se supo que, por ejemplo, Peña Nieto, la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue soportada mediáticamente por Televisa en un claro acuerdo político para hacerlo llegar a la presidencia. Se vio pues cómo una televisora puede desplegar ese poder que tiene, porque desde la televisión puede incidir en el criterio de los ciudadanos y puede formar políticamente una ruta para facilitar o darle ventajas a ciertos actores. Por eso es que siempre tenemos que estar muy atentos a que la libertad sea libertad, sí, pero pareja, libertad para todos, no solo libertad para unos, porque si le damos libertad al lobo de comerse a la oveja, pues entonces no estamos hablando de una auténtica libertad, estamos hablando de empoderar a un actor que de por sí está empoderado y empoderarlo a tal punto de que solo él pueda ser usufructuario de esa supuesta libertad. Nosotros queremos aprovechar esta coyuntura de la nueva ley para retomar los principios básicos de los derechos de las audiencias que en el sexenio de Peña Nieto no fueron incorporadas, por ejemplo. Todos los que vemos, consumimos información o programas televisivos o en medios alternativos digitales, como audiencia tenemos derecho. Y uno de esos derechos mantenemos nosotros es el derecho al disenso, a no estar de acuerdo con lo que se dice en ese programa. Ese yo creo que es el gran debate. Hay algunos opinólogos, porque la verdad, siendo estrictos, no es periodismo lo que hacen, es una opinión la que manifiestan, solo que la manifiestan desde grandes canales de comunicación y tienen impacto a millones de personas, pero están dando una opinión. Y esa opinión que ellos dan, pues nosotros tenemos el derecho de también contestarla, de decir no estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Hasta qué punto podemos construir ese diálogo circular? Hay ejemplos muy importantes, paradigmáticos. Ahorita, por ejemplo, hay un opinólogo que se llama Riva Palacio, que lleva décadas haciendo opinión política, que obtuvo un amparo, ahorita se volvió noticia nacional, obtuvo un amparo contra el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque supuestamente que el presidente haya expresado disenso en contra de las opiniones de este individuo atentaba contra los derechos humanos de él. ¿Cómo es que el debate puede atentar contra los derechos humanos de alguien? En democracia todos debatimos con todos. En democracia no hay incuestionables. Nadie es incuestionable. Ni el dueño de un medio de comunicación, ni el presidente de la República, ni un opinólogo. Todos tenemos derecho a disentir y a manifestar nuestro punto de vista, pero algunos, y además lo peor de todo es que lo hacen a nombre de la democracia, dicen que ellos pueden decir lo que quieran desde sus columnas, pero nadie tiene el derecho a responderles. Dicen que si les respondes, entonces es antidemocrático. A ese punto de contradicción hemos llegado. Sí, bueno, se olvidan que estos medios son concesionarios y que además,
se pretenden constituir como autoridad en muchos sentidos. Bueno, ¿a qué intereses está afectando? Mencionabas hace rato, bueno, pues más allá de estas contrataciones, pues esta reforma en el sentido que se está dando. Bueno, hay actores muy fuertes, actores económicos, por supuesto, que son los concesionarios de radio y televisión, que tienen todo el derecho de participar, por supuesto, en el proceso de debate, manifestar sus posiciones y sus posturas. Están también participando los actuales consejeros del IFETEL, que va a dejar de existir. Ellos también están participando con su opinión, defendiendo lo que se hizo desde ahí y proponiendo además qué hacer hacia adelante. Y por supuesto están también las concesionarias de radio y televisión indígenas o comunitarias, que es lo que nosotros tomamos como principal bandera. Yo como secretario de la comisión he hecho un compromiso de impulsar esa agenda histórica de décadas de lucha, porque las radios comunitarias en nuestro país han tenido que luchar contra todo. Incluso ahora se le sigue combatiendo por las grandes concesionarias que sienten que no deja de ser una competencia desleal la que hacen las radios comunitarias, imagínate. O sea, las radios comunitarias son de este tamaño frente a estos gigantes, pero en el fondo hay algunas voces que lo que quieren es monopolizar el debate público. Las radios comunitarias son indispensables, son necesarias y son un derecho humano que tenemos todos, de tener participación, y ahora en la reforma al segundo constitucional es un derecho humano de todos los pueblos originarios y afromexicanos tener concesiones de radio. Así que vamos a ver el crecimiento exponencial de las radios comunitarias y va a ser para el bien de la democracia. Eso es una noticia muy interesante que pues también se integra ahora. Mencionabas anteriormente, Adrián, el asunto de los derechos de las audiencias. ¿De qué manera se va a abordar o a potencializar eso? Queremos retomar la agenda original del 2014 de las asociaciones, organizaciones que defienden los derechos de las audiencias, que no fueron tomadas en cuenta en esos momentos por el PRI y por el PAN, que llevaban la voz cantante en el Pacto por México, desde obviamente protección a la dignidad de los grupos minoritarios, que no exista estigmatización, pero sobre todo cuidando esto que comentas y que comentamos, de que existe el derecho al disenso y a la participación, que exista diálogo, que exista un defensor de las audiencias en cada una de las grandes concesionarias, donde estén recibiendo permanentemente la retroalimentación y existe interlocución de los ciudadanos que puedan estar además incidiendo en los contenidos. Esto es bien importante, es donde más se defienden los concesionarios. Dicen, los contenidos nos dependen de nosotros hacemos los contenidos que queremos, y así lo dicen, Y nosotros mantenemos que no, que la audiencia tiene derecho a participar en la construcción de sus contenidos. No significa que le vayan a decir a Azcárraga qué programas hacer, significa que la empresa esté obligada a escuchar, saber el sentir y la opinión de quienes ven para poder mejorar esos contenidos. Eso es fundamental. Bueno, también ha sido, el sexenio pasado se puso pues a discusión el rol de las agencias como la USAID, ¿no? Agencias del gobierno estadounidense que pretenden supuestamente financiar el fomento a la democracia. Sin embargo, pues a través de ahí también estaban, ya la eliminó Trump, pero bueno, va a buscar otras maneras, ¿no? Estaban incidiendo pues en la política local, financiando medios y grupos, organizaciones opositoras políticamente, ¿no? Sí. ¿Esto de alguna manera también lo abordarán en esta reforma? No, en esta reforma no se toca estrictamente eso, a menos de que esos fondos sean utilizados para, digamos, darle la vuelta a la ley, porque estamos prohibiendo que gobiernos extranjeros directamente contraten este tipo de publicidad sin una previa autorización de la Secretaría de Gobernación. Estamos regulando. Puede ser que una vez que ya esté en funcionamiento la ley, gobiernos extranjeros quieran eludirlo, dándole la vuelta, financiando ONGs o organizaciones civiles que luego sean los que hagan la contratación. Podría ser una triangulación que tendremos que estar analizando y viendo luego cómo vamos fortaleciendo el candado de regulación. Eso ya lo veremos sobre la marcha. Pero este debate que existe sobre USAID y los
fondos internacionales, sobre todo estadounidenses, que había para fomentar ciertas actividades, pues sí ha sido muy debatido e incluso es contradictorio, paradójico, como ahora quien lo empieza a reducir es el mismo gobierno estadounidense, pero sin, no por eso buscar seguir incidiendo en nuestra política nacional. Lo que ha sucedido es que más bien dejaron este enfoque blando, que era de tratar de, por medio del financiamiento con organizaciones, incidir en la política pública de México, quitar eso, y ahora más bien quieren incidir a golpe duro, ¿no? A manotazo en la mesa. Donald Trump ofreciendo despliegue de sus fuerzas militares para supuestamente combatir cárteles del crimen organizado en México. ¿Qué es eso más que una intromisión para atentar claramente y directamente contra nuestra integridad territorial y por ende contra nuestra soberanía política? Digamos, dejaron el enfoque más blando, más elegante, y se fueron por el más duro, de brazo partido, de querer imponer por la fuerza su participación en asuntos internos mexicanos. Obviamente, pues no se tolerará y no se permitirá. Bueno, vamos ahora a, lo mencionabas anteriormente, las radios comunitarias. Aquí en Veracruz hay una que tiene, pues ya creo que 6 décadas, ¿no? Existiendo, Radio Teocelo, aquí en la región. Está enfrentando una situación ahí como de persecución. ¿Puedes contarnos qué está sucediendo? Sí, al parecer Radio Teocelo, que es la radio comunitaria que comentas, es la primer radio comunitaria del país. Es emblemática, es paradigmática porque ha generado escuela. Actualmente hay muchas ya, afortunadamente, en Oaxaca, en Chiapas, en todas partes del país, pero sobre todo, fíjate que más en el sur-sureste. Radio Teocelo fue quien empezó haciendo brecha, y cuando empezaron a tener sus primeros ejercicios de radiodifusión, pues México, imagínate, el México de hace 60 años, realmente era un combate fuerte contra cacicazgo político nacional, estatal y regional. Ahorita la cuestión ha cambiado, pero Radio Teocelo siempre ha sido un instrumento de democratización de nuestra región, de construcción de ciudadanía de nuestra región, y siempre lo han hecho al margen de los partidos políticos. Radio Teocelo nunca ha participado activamente apoyando a ningún partido político ni a ningún candidato. Han sido siempre tan objetivos, cuidando mucho que esta gran labor democratizadora que ellos hacen no se vaya a contaminar en las contiendas político-electorales por alguno de los partidos. Han sido tan firmes y objetivos en eso que no podemos más que también reconocérselos. Los avances que ellos han generado en materia de construcción de tejido social y democracia es proporcional a la capacidad que han tenido de no verse subsumidos por ningún partido político ni por ningún movimiento político. Son completamente neutrales. Y basta, todos, quien me escucha, pues que alguna vez lo sintonice, si no lo han dicho ya, y se van a dar cuenta que los programas de Cabildo Abierto es para que participe todos los miembros del Cabildo, y se abren los micrófonos a toda la gente. No hay ningún tipo de sesgo. Por supuesto que esa labor democratizadora de abrir los micrófonos, pues eso en sí es un acto revolucionario y transformador. En lugares donde gobierna un cacicazgo, ellos no quieren que se abran los micrófonos. Por eso es que siempre han estado siendo combatidos por los cacicazgos, y ahora lamentablemente resulta que al parecer están siendo denunciados, demandados por un partido que dice ser parte del bloque transformador, que es el Partido Verde. Creo que es después de los caciques de los 80s, 90s, es el único partido que se ha atrevido ahora a denunciar públicamente a Radio Teocelo. Es un sinsentido, es un absurdo, y por supuesto que nosotros manifestamos nuestro apoyo absoluto a Radio Teocelo como instrumento democratizador del pueblo. ¿Cuál es el ardid que se empleó para emprender esta causa judicial? ¿Hay alguna reserva ilegal que no hace público quién es el promovente de la acción? Nos hemos enterado por el desplegado que ha hecho Radio Teocelo. Ellos, como involucrados, como acusados, creo que sí conocen a detalle personas, individuos que los denuncian, pero ellos lo que han hecho público es que es militancia del Partido Verde, que está en una disputa política en la región. Es un asunto político, son actores políticos que buscan obtener el poder y que ven que Radio Teocelo, con esta labor objetiva de divulgación y de fortalecimiento de valores democráticos, les estorba. Es muy claro. Si tú denuncias a Radio Teocelo es porque estás en contra de esta labor democratizadora y de divulgación y fortalecimiento de los principios
de democracia que todos hemos venido impulsando, todos los que estamos, aunque sea buscando una nueva convivencia, una mejor convivencia social. Es realmente dañino para el debate público querer acallar a Radio Teocelo. Bueno, ¿de qué manera se puede, diputado, pues evitar este tipo de recursos que pues incluso la clase política suele echar mano, como pues del asunto de la violencia política, pues para acallar a los medios? Esto, bueno, no se ha discutido a profundidad, pero ¿no consideras que debería haber ahí? Es un debate que tenemos que dar, y creo que tú eres de los primeros en ponerlo realmente en la esfera pública. Existe ahorita un gran tabú a no discutirlo, porque quedas estigmatizado como que estás en contra de las acciones afirmativas. No, se han hecho legislaciones muy valiosas, muy importantes, pero toda legislación es como un ente vivo que debe de seguir adecuándose a nuestra realidad y nuestra convivencia. Todas las leyes son perfectibles y hay que mejorarlas. No son textos sagrados ni religiosos. Son textos que están en el debate permanentemente y bajo el escrutinio de la sociedad. Hay algunas leyes como las que tú comentas para erradicar la violencia política de género o de acción afirmativas para otros colectivos minoritarios que luego son utilizados ya por el poder, no por quienes deberían de ser los usufructuarios de estos instrumentos legales, que son los sin poder, porque de eso se trataba, de empoderar a quienes nunca han podido participar en el debate público. Pues estos instrumentos más bien son utilizados por los cacicazgos, por los grupos que ya tienen poder, y desde ahí utilizarlos punitivamente, los instrumentos legales, poder acallar disidencia o golpear adversarios. Eso es una realidad, lo estamos viendo. Yo siento que el caso de Radio Teocelo es uno de esos casos. Adrián, al margen pues de la concepción, esta idea de la libertad como el bien mayor, ¿no? Como el fin último de la existencia humana, que es un tema muy anglosajón, ¿cuál sería la libertad de expresión que se busca amparar, ¿no? Y que bueno, que no es como lo están discutiendo pues quienes son agentes de grupos de intereses creados, ¿no? ¿Cuál sería tu definición de esta libertad de expresión? Bueno, lo que yo siento es la esfera pública como construcción de todo proceso democratizador. Es ese lugar metafísico, porque no es una plaza física, pero es todo el espacio que nos rodea en nuestra convivencia social, donde nosotros podemos obtener información y manifestar nuestra opinión, nuestro punto de vista. En teoría política, cuando se contempla o se considera que cuando un ciudadano manifiesta su opinión, y sobre todo cuando un grupo de ciudadanos se organizan para manifestar su opinión, lo que se está buscando es obtener representación en el ejercicio del poder. Es decir, que el poder escucha y entienda cuáles son las exigencias y las necesidades de la ciudadanía. Es un proceso fundamental que le da cuerpo a la democracia. Porque si tenemos un ejercicio del poder que no escucha a la ciudadanía, pues no es democracia, es una construcción autoritaria del ejercicio del poder, como lo hemos tenido mucho tiempo. La democracia necesita pues un diálogo permanente y circular entre todos. No puede haber democracia si no hay debate libre, si no hay libertad de expresión. Eso es fundamental. El tema es que siempre hay algunos actores que buscan acotar ese debate o verse favorecidos en ese debate, acaparar medios, cámaras, plataformas, concesiones, para que su libertad de expresión tenga más impacto que la libertad de expresión de los demás. Y así ha sido siempre. Lo vuelvo a decir, un concesionario de radio, pues al hacer ejercicio de su libertad de expresión con sus empleados en su concesionaria, tiene mucho más impacto que millones de personas que están experimentando pobreza en el sureste mexicano. Ellos ¿cómo se van a expresar? ¿Cómo van a tener ese impacto si no tienen ni siquiera los satisfactores básicos para una vida digna diaria? Entonces hay unas grandes disparidades en el ejercicio de esta libertad de expresión, y lo que necesitamos hacer es estandarizar, equilibrar nuestra participación en el debate público, que en la medida de lo posible la voz de cada uno de nosotros valga lo mismo y tenga sobre todo la oportunidad de ser escuchada.
Es un debate permanente, difícil, porque esto no se acaba con una ley, esto continúa permanentemente. Mientras exista la civilización humana, existirá esta pugna por lo que es generar una convivencia más horizontal, más justa. Queremos entonces que entendamos todos que sí, somos libres de debatir, pero así como somos libres de manifestar una opinión, cualquier otra persona es libre de manifestar lo contrario. Cualquier persona, ya seas Salinas Pliego, ya seas Riva Palacio, ya seas el opinólogo más connotado, ya seas el presidente de la República, o ya seas tu humilde servidor desde acá de Coatepec. Todos tenemos derecho de debatir mutuamente. Y si yo considero que un opinólogo está diciendo tonterías, pues yo tengo el derecho de decirle que está diciendo tonterías. Y ese es el debate. Y no lo podemos acotar. Quienes tienen la mayor profundidad y fuerza para dar un mensaje son los que quieren acallarlo. Quienes tienen millones de seguidores y escriben en 5 periódicos, quieren decir lo que quieran, pero quieren que nadie tenga derecho de responderles. Y eso, por supuesto, es una aberración. Es antidemocrático y debe ser combatido. También en ese sentido, Adrián, te quería preguntar qué tanto se puede considerar libertad de expresión estas expresiones artísticas que pues hacen apología del delito. Ha entrado ya por fin, después de como unos 20 años, ¿no?, de que no se le consideraba como parte de una discusión, pues al debate, pues estos contenidos y la relación y su efecto en la sociedad. Esto también puede ser considerado libertad de expresión. ¿Hasta qué punto es saludable esta tolerancia? Sí, pues también en todas las democracias liberales han existido debates pues constantes sobre cuáles son los lindes de esta libertad de expresión, hasta dónde puede llegar mi opinión sin vulnerar el derecho humano a alguien más. Y se ha legislado en todas las democracias liberales del mundo sobre los discursos de odio. Desde un inicio fue lo primero que se empezó a acotar. Por ejemplo, en Alemania está prohibido enaltecer el nazismo. Y yo creo que todos podemos entender por qué, ¿no? Una corriente de pensamiento fundamentada en el odio y que generó tanto dolor y miseria en el mundo, pues por supuesto que debe ser acotado, porque en última instancia atenta contra los derechos humanos de alguien. Si yo puedo, por un ejemplo, un supremacista blanco quisiera tener los medios de comunicación de mayor alcance para decir que los mexicanos y cualquier persona que no sea de su misma raza no tiene derecho a vivir. ¿Vamos a permitir eso? Eso es donde se marca una línea. Es donde la libertad de expresión sí debe de ser acotada, cuando se llama al odio y cuando se llama a vulnerar los derechos humanos de alguien más, porque ya estás atentando contra la dignidad de un individuo o de un grupo. Eso es normalmente lo que se considera legal y políticamente tolerable en las democracias modernas, y debemos, pienso yo, fortalecer esos lindes para que no vuelva a existir un gobierno que fundamente su poder en función de asesinar al otro, de maltratar la dignidad del otro. Por eso es que también debe de existir legislación al respecto. Aquí tenemos un debate muy interesante que es con los narcocorridos. La ley contempla, después de ese gran debate de lo que son discursos de odio, se han ido construyendo también legislaciones que van, digamos, aumentando el espectro de lo que no se debe de decir porque genera actividades antisociales. Una de esas tipificaciones es la apología del delito. Si yo públicamente, bajo cualquier manifestación artística, invito a que se cometan delitos o tolero y normalizo lo que se llama apología, encomio, favorezco, felicito la comisión de un delito, estoy promoviendo una actividad antisocial que eventualmente atenta contra los derechos humanos de alguien más. Ese es el límite. Estamos en contra de la apología del delito porque el delito que nosotros enaltecemos atenta contra la vida, contra la propiedad, contra la dignidad de una persona. No es cualquier cosa. Por eso es que existe esa tipificación. Pero esa línea
pues no es una que tú puedas ver claramente, ¿no? Es una línea que algunos la consideran más que acá que para allá. Es un debate permanente. Esas actividades a veces no las puedes ubicar claramente, no puedes decir, eso es apología, eso es discurso del odio, porque habrá quien diga, no es apología, no es discurso, es un debate constante, ¿no? Las leyes no son ciencias exactas, lamentablemente, y la convivencia social menos. Somos producto de un debate permanente. Yo en lo personal lamento que sí se ha construido en nuestro país una manifestación cultural, artística, además con mucho talento, que es gente, músicos excepcionales, y que muchas de sus letras sí son claramente apología del delito. Es verdad, ese es uno de los subproductos o de las consecuencias de la descomposición social que se ha generado en nuestro país. Y tenemos que vernos en ese espejo y ver cómo vamos a lidiar con ello, cómo vamos a combatir esa ruptura y esa desintegración de los valores. Para concluir, Adrián, pues la iniciativa de reforma se pausó, ahora se van a abrir foros, tengo entendido, sí. ¿Se va a incluir todo esto a discusión? Sí, se van a hacer foros desde hoy empezaron, acaban el 20, yo voy a estar en el de radios comunitarias, si quieren con todo gusto los invito para que nos acompañen al Senado, o desde ahí los mantenemos muy bien informados sobre cómo va el proceso. Quiero ver si todavía hay posibilidad de proponer ponentes, pero es el tema que nosotros queremos ir a defender, radios comunitarias, indígenas y afromexicanas. Queremos que existan muchas radios comunitarias, queremos que existan muchas voces, que participe cada vez más gente y sobre todo los que menos han participado históricamente en el debate público, que son precisamente las personas, nuestros campesinos en las comunidades, los indígenas, los afromexicanos, son los que han sido alejados de la toma de decisiones y del debate y que ahora necesitan ser incorporados de lleno. Son los que menos herramientas para la defensa de sus intereses tienen. Pues Adrián González Naveda, diputado federal por Coatepec, te agradezco mucho esta oportunidad de conversar. Gracias. Pues esto es un tema muy importante que hay que darle seguimiento, hay que informarnos para evitar que nos arrastre la desinformación y perdamos de vista cuáles son los objetivos reales de esta reforma a la ley de telecomunicaciones. Yo soy Tulio Moreno Reyes, le agradezco pues su preferencia, hasta la próxima.